Bueno, con respecto a la película The Trial of the Chicago Seven, más conocida como Los Siete de Chicago, esta en sí es una obra cinematográfica que revive uno de los juicios más controvertidos y políticamente cargados de historia recientes en los Estados Unidos. Esta película, basada en hechos reales, narra un proceso judicial que enfrentaron siete activistas sociales tras ser acusados de conspiración e incitación de violencia durante la Convención Nacional Democrática de 1968 en Chicago. Este juicio, conocido como el Juicio de los Siete de Chicago, se convirtió en un punto de referencia histórica que reflejó las tensiones políticas, sociales y culturales de la década de los años 60. Lo que comenzó como una protesta pacífica terminó en caos cuando la policía y la Guardia Nacional intervinieron con violencia para dispensar a los manifestantes. Las imágenes de estos enfrentamientos duros, transmitidos a nivel nacional, generaron una controversia masiva sobre el uso de la fuerza y la respuesta del gobierno. El juicio involucró 7 individuos con diferentes antecedentes ideológicos y tácticas de protesta. La película presenta cómo estas diferencias se tradujeron en conflictos internos, pero también en una unidad forzada ante el sistema judicial que buscaba hacerlo. El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y controversias, ya que dentro de la película el juez Julius Hoffman fue acusado de parcialidad externa, favoreciendo conscientemente a la fiscalía y mostrando hostilidad hacia los acusados y sus abogados. Esto generó un ambiente de tensión en lo que los acusados utilizaron el juicio como una plataforma para denunciar las injusticias del sistema político y judicial estadounidense. The Trial of the Chicago Seven es más una película histórica. Es una obra que invita a cuestionar las estructuras de poder y reflexionar sobre el papel de las protestas en una sociedad democrática, como una narrativa envolvente y actuaciones memorables. Se ha consolidado como una pieza esencial para entender los desafíos y las luchas para la justicia en el pasado y en el presente. Y esto con respecto a un pequeño resumen de lo que vendría siendo la primera película. Bueno, con respecto a la siguiente película, Argentina 1985. Esta película es una drama histórica que retrata el juicio a las juntas militares responsables de la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, con un elenco liderado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La película en sí nos ofrece una poderosa reconstrucción de unos elementos y episodios más significativos en la historia reciente del país, donde la justicia se enfrentó a las atrocidades de un régimen represivo. La película argentina 1985 se ha consolidado como un testimonio cinematográfico de la búsqueda de la verdad, memoria y justicia, ya que dentro de esto el juicio de las juntas militares en 1985 fue el primer de su tipo en la historia moderna, en el que se juzgó a los principales responsables de un régimen militar en un tribunal civil. Este proceso sentó un precedente global en materia de derechos humanos y justicia tradicional. En sí, la película sigue al fiscal Julio César y a su adjunto Luis Moreno Ocampo, mientras lideran el caso contra los miembros de las juntas militares, a pesar de las tensiones políticas, las amenazas y la falta de recursos. El equilibrio de fiscales se embarcan en una tarea monumental: recopilar pruebas y testimonios para llevar a juicio a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. El relato también nos muestra la dinámica interna entre los miembros del equipo legal, quienes, a pesar de su inexperiencia y juventud, se convierten en piezas claves del caso. También la película combina el drama legal con elementos de suspenso, humanizando a sus protagonistas y mostrando las dificultades personales y profesionales a las cuales se enfrentaron. En sí, el eje central de la película es el juicio, que se desarrolla en el contexto de una sociedad profundamente dividida. Las sesiones judiciales, basadas en documentos históricos reales,
Incluyen testimonios desgarradores de víctimas y familiares de desaparecidos, que describen los horrores del territorio de Estado. La narrativa equilibra estas escenas con momentos de investigación y estrategia legal, mostrando cómo Julio César Stracera y su equipo enfrentaron enormes obstáculos para construir su caso. El punto culminante en el alegato final de Julio César Stracera, una de las escenas más impactantes de la película, donde pronuncia su famoso discurso que incluye la frase "Señores jueces, nunca más". Este momento encapsula el espíritu de la justicia y la demanda de los crímenes cometidos no quedan impunes. Conclusión en general sobre ambas películas es más que nada situarnos en el contexto histórico, cultural y político, ya que a su vez son distintos, porque comparten un poderoso mensaje sobre el papel del sistema judicial en los momentos de crisis social y la búsqueda de la justicia frente a estructuras opresivas. El juicio de los 7 de Chicago se evidencia cómo el sistema judicial puede ser utilizado como herramientas de represión política, convirtiéndose a un juicio en un espectáculo diseñado para deslegitimar movimientos sociales y disuadir la disidencia a través de una relación dinámica. La película ilustra las tensiones entre el poder institucional y el derecho ciudadano a protestar, mientras que la película Argentina 1985, el sistema judicial se convierte en un escenario de transformación y reparación histórica. El juicio a las juntas militares marcó un hito en la lucha de los derechos humanos y sentó un precedente mundial, demostrando que incluso en condiciones adversas, la justicia puede prevalecer como herramienta de construcción democrática. En conjunto, ambas películas destacan la dualidad del poder judicial. Puede ser utilizado como arma de opresión o como un instrumento de emancipación. En última instancia, ambas obras subrayan la importancia de la valentía individual y colectiva para confrontar las injusticias, ya sea resistiendo desde el estrado de los acusados o liderando un juicio que desafía las estructuras más poderosas. Estas dos películas no solo reviven el pasado, sino que también sirven como un recordatorio vigente de los riesgos y potenciales del poder judicial en la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos. Bueno, basándonos un poco más en la pregunta que nos había planteado el doctor sobre el lawfare, yo creo que el juicio de los 7 de Chicago es un caso de lawfare, ya que en esta película se presenta un caso claro de lo que vendría siendo el lawfare, ya que es entendido como el uso del sistema judicial con multas políticas para deslegitimar o neutralizar a adversarios ideológicos. Como por ejemplo, varias razones serían las motivaciones políticas, ya que en la película, los 7 acusados fueron seleccionados por el gobierno estadounidense bajo la administración de Richard Nixon, no tanto por pruebas contundentes, sino como un intento de enviar un mensaje a los movimientos de protestas contra la guerra de Vietnam. También otro claro ejemplo en la primera película de lawfare sería la criminalización de las protestas, ya que los acusados eran figuras prominentes y movimientos sociales, y el juicio buscaba desacreditar no solo a ellos, sino también a los movimientos que representaban, como los hippies y los estudiantes por una sociedad democrática. Mientras que la película Argentina 1985, creo que esta vendría siendo más un caso de litigio estratégico, ya que en sí presenta un caso de litigio estratégico, es decir, el uso de la causa judicial no solo para obtener justicia en casos específicos, sino también para generar cambios estructurales y promover
hacia la justicia. Y bueno, esto con respecto a las dos películas, la de Los Siete de Chicago y la de Argentina 1985. Más que un podcast, ha sido una explicación y espero que sea de su agrado, Doc.